Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Baix, experto en comunicación digital, y el día de hoy estás en Punto de Encuentro. La verdad, hoy estoy muy contento del tema que vamos a tratar porque tiene que ver no solamente con nuestro presente, sino que ahora sí que ver muchas generaciones atrás. Y para ello tengo a Cris. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. Todo un rollo en... Vaya, yo prefiero que ella diga su especialidad porque para mí parece un trabalenguas. Pero básicamente el programa tiene que ver con todo lo que hacemos actualmente y lo que nuestros antepasados o nuestras generaciones antes de nosotros pueden estar repercutiendo en las decisiones que estamos tomando el día de hoy, lo cual me parece no solamente interesante, sino hasta intrigante. Entonces, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Mucho gusto de estar aquí en tu programa. Es un placer y qué mejor poder compartir con todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Pues yo feliz. La verdad es que Cris Rodríguez durante mucho tiempo ha estado trabajando en esto que es biodescodificadora y sanadora cuántica. Así es. Sí tiene un nombre bien rimbombante. Sí. La verdad es que cuando me dijeron tu especialidad dije, ¡ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que sí, mira, fíjate que la biodescodificación tiene que ver con identificar los programas heredados transgeneracionales. Te hablo de programas, creencias, conductas, formas y estilos de vida e incluso enfermedades. Fíjate qué interesante. Okay. Aquí mucha gente pues a veces cree que papá y mamá y los abuelos son los únicos que influyen en cómo son, en la personalidad, es lo que todo el mundo cree. En parecido, en oficios incluso que a veces se repiten, pero quiero decirles que son 2 millones de personas las que conforman el árbol genealógico. De cada uno. Hablando matemáticas ancestrales. Entonces es muy importante que la gente pues conozca, indague más de su transgeneracional, que llamado familia o llamado clan, porque eso les va a poder enseñar y van a poder identificar situaciones que están pasando en el presente. Okay. Algo que yo sí les quiero decir es, tenemos que enfocarnos en el aquí y en el ahora, en el presente es una realidad, pero muchas personas somos el resultado del pasado. Si no se evoluciona, si no se hace un cambio consciente y profundo, estaremos arrastrando todas las herencias no bonitas del clan, como también situaciones de creencias. Vámonos muy de cerca a México. Hay programas también de país, hay programas sociales, hay programas de creencias que nuestros ancestros como país estuvieron transfiriendo de generación en generación y que se va al ADN. Fíjate qué interesante. Okay. Al ADN, ¿cómo se transfieren este tipo de programaciones? Quiero comentarte que durante la energía, la fusión de hombre y mujer, cuando se fusionan, ahí ya están pasando parte de sus programas de creencias, de sus conductas, de sus personalidades. Bueno, al fin de cuentas somos el resultado del 50% de genes del hombre y 50% de la mujer. Así es. Pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor te va a decir, yo no creo en esto, porque también se puede prestar a que la gente dude. Estábamos platicando fuera del aire de la película de Coco. Es correcto. Que a mí se me hace una película buenísima, extraordinaria. Buenísima. Tú estás diciendo que es una descodificación. Él fue a pedir el aval o digamos la bendición para poder ser músico a sus ancestros, ¿no? Así es. Algo bien importante, esta terapia antes que nada está certificada por la Secretaría de Salud. Okay. Y está también practicada e investigada por científicos de origen francés y de origen alemán. Esta técnica en México tendrá como unos 3 años que ya entró a México. Okay. Y que debiera ser como matemáticas o como la biología, como una materia importante a atender. Ahora, hablando de la película de Coco, esa película es un ejemplo de una biodescodificación. ¿A qué me refiero? Y todos los que me están escuchando me van a decir, sí, cierto, Cris. Fíjate, ¿cuántas veces tú quieres tener un oficio, dedicarte a una cosa? Y resulta que la familia te dice, sí, te dicen, no, aquí todos somos abogados y se hace lo que decimos. Okay. Esa persona termina estudiando abogado, frustrado, enojado con haciendo el padre. Lo que no le gusta. Frustrado, enojado, totalmente sometido por el clan, y esa persona a la larga puede generar un cáncer de huesos por el odio y el resentimiento de tanto tiempo haber hecho lo que no quería hacer. Entonces va muy aunado a las enfermedades. Estamos hablando de muchísima gente, que yo conozco mucha gente que hace lo que no le gusta, pero lo tiene que hacer porque de una u otra forma tiene que sobrevivir. Y pregúntale. El otro día yo estaba preguntándole a un amigo muy cercano, muy querido y muy amado de mi parte, le decía, ¿no estás hasta la coronilla de lo que haces? Él es abogado y me dijo, la verdad es que sí, ya estoy harto.
ya no lo disfruto, ya no me gusta, ya no me siento a gusto, y lo sigue haciendo porque no le queda de otra, pero qué feo que la gente haga cosas que no les gustan. Y yo te pregunto, ahora es por generaciones también. Y yo te pregunto, ¿y esa persona, ese amigo no tiene alguna enfermedad? Pues que yo sepa, no, está medio güey, pero ese yo no cuenta. Pero ¿no? fíjate, algo bien importante, el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, que la mayoría de la población tiene a niveles diferentes, es un ejemplo de un síntoma de algo que no quieres del transgeneracional. Es bien importante que las migrañas, los trastornos de ansiedad, las depresiones, las gripas, todo tiene que ver con un conflicto emocional que está indicando algo que no quieres. Eso me queda claro, porque a fin de cuentas el cuerpo se molesta cuando no está a gusto. Así es. Pero estamos hablando de generaciones atrás, ¿no? Así es. Por ejemplo, eso que dices tú de que es que tú vas a ser el quinto abogado en el linaje, ¿no? Pero bien o mal también es así como decir, bueno, es como una tradición en la familia. Y México es muy de tradiciones. Sí. Digo, la película de Coco quieren que sea la cuarta generación de zapateros. Exacto. Pero, y pues bueno, en México tenemos ese rollo de que el bisabuelo fue abogado, el abuelo fue abogado y muy bueno y conocido, el papá es muy fregón y pues bueno, el hijo de una u otra forma todo el mundo esperaría que siga con. Y qué triste es cuando tienen que hacerlo por ese sentido, ¿no? Digo, finalmente el que las personas terminen haciendo oficios que no quieren, pues los lleva a la frustración. Y fíjate, también todo va aunado, Miguel, en el sentido de vámonos a la calidad del servicio que brindan. Okay. Date cuenta cuánta gente está en el oficio que no quiere, y eso se les nota en su actitud. Entonces, la biodescodificación te va a llevar realmente a darte cuenta qué es bueno, qué habilidades y talentos tiene el clan, que también tiene cosas maravillosas, y qué no funciona, qué no sirve, qué te enfermó, qué te irritó, qué te bloqueó, y que eso está generando en el tiempo presente una situación. Ok, a ver, vamos a entender. Si yo como patrón, estamos hablando de empresa, estamos hablando de Expert TV, y hay mucha gente que está allá afuera que a lo mejor está diciendo, bueno, ¿y eso cómo va a llegar a afectar a mi empresa? ¿O cómo podría...? ¿Cómo tú, por ejemplo, podrías hacer que la gente entienda este tipo de procesos? Entiéndase que en una empresa a lo mejor hay 150, 200 empleados, que cada changuito su chamba. ¿En qué podría beneficiar una plataforma como la tuya, o un conocimiento como el tuyo, o un curso como el tuyo? ¿Qué puede beneficiar una empresa? ¿Qué realmente le vas a decir al patrón? Estos son los resultados que voy a lograr teniendo algo con ustedes. Mira, antes que nada, el trabajo, el área laboral es la segunda casa, es donde más tiempo vivimos. Sí, claro. Es nuestro segundo hogar. Entonces, todo lo que hayas repetido, que hayas vivenciado, forma de comunicación, formas de conducta, van a marcar esa misma conducta en el área del trabajo. Okay. Entonces, en el trabajo va a haber alguien que va a representar, sin que se den cuenta, a la persona que puede representar al papá, y que esa persona no puede, o sea, trae un tema con el hijo, entonces ese hijo está enojado, y cuando ve al jefe dices, ¡ay, es que no lo soporto, me choca cómo me habla! ¿Por qué? Porque ese señor le activa al padre. Entonces, mientras la gente se ubique y se percate que traen emociones, que incluso la mala comunicación, si vieron padres que no supieron cómo comunicarse, que no sabían cómo llegar a acuerdos y que se enojaban y se iban, esa persona se va a comportar exactamente igual en el trabajo. Okay. Entonces, las conductas se replican en todo, no solo en el trabajo, en todas las áreas, con los amigos, con los hijos, con el trabajo. Entonces, para los empresarios que nos están viendo y a empleados, revísate quiénes en tu trabajo te espejean a tu clan. Puede ser a veces la compañera, tu hermana, no sé, al compañero te puede representar el abuelo, o sea, todo tiene como un trasfondo con la intención de que lo puedas trascender, lo puedas solucionar, y sobre todo en transgeneracional trabajamos mucho con la liberación. Aquí, por eso México tiene mucha enfermedad, diabetes, está en los primeros lugares a nivel mundial, cáncer. Diabetes significa amargura. ¿Cuánta gente está viviendo en la amargura? Está viviendo con parejas que no quieren, haciendo trabajos que no les gusta, todo lo que es el enojo, resentimiento. Fíjate, la otra vez estaba viendo la entrevista apenas hace poco de Joan Sebastián. Impresionante, murió de cáncer de huesos. Así es. Y me impresionó la entrevista que le estaba haciendo Pati Chapoy, en donde literal él dice, la peor cáncer que tuve es la de mi alma. Haber vivido tanta ausencia,
tanta falta de amor en mi infancia y terminó de matarme la muerte de mis hijos. Sí. Los mataron. A los dos, claro. Entonces imagínate todo el enojo, eso fue un desencadenante que generó que se le acentuara el cáncer. Pero a ver, yo a lo mejor estoy confundiendo, estoy ahorita más o menos de lo que me estás diciendo. Esto de que de repente las niñas buscan la imagen paterna, ¿tiene que ver con esto? Totalmente. Muchas personas buscan en la pareja al papá o a la mamá. Ok, pero es por falta de algo. Por falta o por de afecto. simplemente de que quiero tener a alguien muy similar a mi papá. No, por falta de afecto del padre o de la madre van a buscar tener esa aceptación, ese cobijo, ese cariño que no dieron los padres. ¿Cómo romper con estas cadenas? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Dices que puede pasar de generación en generación. Así es. Y algunas enfermedades pueden pasar de generación Totalmente. en generación. ¿Cómo poder romper con una cadena? Mira, porque a fin de cuentas está padrísimo. Ya identifiqué que a lo mejor mi bisabuelo y mi tatarabuelo y hasta mi chusno a lo mejor tienen patrones muy similares. A mí de repente me dicen, tienes mucho de tu abuelo. Sacaste el carácter de tu bisabuelo. Puta, yo ni los conocí. Han de ser agradables esos güeyes, pero yo a lo que voy, hombre, déjame echarme porras, dije, yo a lo que voy, si de repente me dicen, es que sabes que te pareces mucho a, o tienes, por ejemplo, físicamente me dicen, te pareces mucho a tu papá, ¿no? Y tengo el carácter en algunas cosas de mi papá y en otras realmente de mi mamá, y tú te las vas cachando. Pero el problema es cuando son cosas negativas. Así es. Cuando sabes que a lo mejor traes un patrón repetitivo. Así es. ¿Cómo hacer para cortar? Porque a fin de cuentas eso lo traes en los genes. Así Tú, así como me lo estás explicando, Así es. pues no es algo que digas, puta, off, on, y se acabó, no, sino no. ya es algo que traes dentro de los genes y algo que traes, digamos, codificado, Así o lo es, tienes así total es. y absolutamente identificado, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con ese ciclo? Primero, autoobservarte. Es muy importante que las personas empiecen a autoconocerse, empezar a identificar conductas, formas. Hay gente que en automático está y no se percata de cómo funciona. Pero cuando tú empiezas a observar, ejemplo, tengo muchas pacientes que dicen, es que me choca mi mamá. Y lo que no me gusta es lo que estoy haciendo, ya me di cuenta. Me estoy empezando a parecer mucho a ella, ¿no? Exacto, entonces cuando tú empiezas a identificar qué no te gusta, qué te molesta, qué te duele, es muy importante primero, aquí se hacen muchos psicorrituales. Los psicorrituales son acciones que tienes que hacer, que la psique tiene que registrar que están sucediendo para deshabilitar un programa. O sea, imagínate que el humano es como una computadora, que trae un programa original. Ese programa original se había intestado de una serie de programas que le metió el papá, la mamá, todos los adultos que estuvieron a su cuidado y que que desarrollaron a esta persona en la adultez. Entonces, se ve contaminado este programa original. ¿Cuál sería el programa original? Primero, que la gente se identifique en qué estado se encuentra, emocional, físico, energético, porque también apáticos, cansados, no quieren hacer nada. Eso también tiene que ver con que se aparecen al tío, que le gustaba estar nada más viendo la televisión y no hacía nada. Eso finalmente es depresión. Es uno de los síntomas de la depresión, la apatía. Pero aquí a lo que voy es, la gente puede identificarse, puede empezar a hacer cartas. Fíjate, ¿qué es lo que se hace? Se hace una carta en donde en los primeros párrafos la gente exprese su sentir respecto al familiar con el que traen el tema. Ejemplo, vamos a pensar que lo traen con un padre. Entonces ahí tienen que descargar la emoción que son conscientes de hacer, o sea, que están conscientes que existe. Y cuando empiezan a escribir, la gente empieza a sacar, como que empiezan los recuerdos, y empiezan a sacar sensaciones, pensamientos. Y ahí se vale que lo pongan. Ejemplo, yo te digo a ti, papá, que hace mucho tiempo me sentí totalmente rechazado, enojado porque fuiste ausente, porque no estuviste en los momentos importantes en mi vida, me sentí defraudado por ti, traicionado, porque te acuerdas ese día que pensé que me ibas a apoyar, aún así me regañaste y me fuiste y me castigaste. Es más bien como algo de catarsis, ¿no? Sacan, pero fíjate qué interesante, ahí primero descargan en el primer párrafo, luego después van a poner, reconozco que todo esto me dio una lección y ahora corto, convenio, contrato, acuerdo, mandato, promesa, maleficios y maldiciones que también se dieron en las familias. Corto cualquier programa transferido con o sin mi consentimiento en cualquier línea de tiempo. Rompo causa y efecto. Te bendigo, me bendigo.
te perdono y me perdono. Y ahora, con pleno poder, asumo y acepto que tomar lo mejor de ti. Y ahí tú pones qué quieres. Tu buen ánimo, tu capacidad de negociación, o sea, tú pones qué quieres. Armonía, equilibrio, paz, aunque no la tengas, ¿qué ya quieres? La terminas de poner qué quieres, la firmas y la tienes que leer por 9 días para que el día 10 la quemes con una vela morada, lo que significa, la vela morada significa la transformación, la transmutación. Y el día 11... Por eso el logotipo de Expert TV es morado. Qué bueno, me encanta. Y el día 11 lo vas a entregar, fíjate, si son hombres, en rosal blanco, que significa pureza. Si estamos hablando de mujeres de tu linaje, se va a entregar en un rosal rosa. Pero a ver... Todo esto es un psicorritual. Me queda muy claro, pero volvemos a lo mismo. Pero quiero explicarte... Nada más que me expliques una cosa. De repente hay gente allá afuera que dice, es que eso ya me suena como a ritual mágico. No, te voy a decir por qué, por eso tengo que terminar. Cuando la gente hace eso y se acerca con el familiar o el muerto, porque les pedimos que vayan al panteón, y esto lo hace Alejandro Jodorowsky, que es uno de los grandes psicorritualistas a nivel internacional, significa que la psique está registrando la entrega de esa programación negativa, pero que a la vez también está liberándose de esas cadenas, lo que hablamos fuera del aire, esas cadenas, esos lastres que cargaron. Entonces, hacer este tipo de cosas, la psique registra una reconfiguración psicológica, biológica, que en automático empieza a sentirse la gente liberada, más tranquila, más en paz, y créeme, tengo cantidad de testimonios de gente que ha vivido este tipo de ejercicio y se mejoran las relaciones, gente con la que no se hablaban, se hablan, se reencuentran, se abren más temas para saber más del linaje, o sea, eso es muy importante porque literal es como deshacer un nudo multidimensional que existe, o sea... Pero ¿cuánta gente verdaderamente de repente entra en el escepticismo por eso? O sea, a lo que yo quiero llegar. Muchas. Estamos acostumbrados a que todo es, digamos, lo más científico posible. Tú me hablas de una vela morada y me hablas de un rosal y que... ¿Cuánta gente por hacer ese ritual ya le pierde la seriedad a la investigación? Estábamos hablando fuera del aire de las maldiciones. Sí. Y yo te pregunté, oye... Pues vaya, la familia Kennedy verdaderamente ha de tener graves problemas, ¿no? Totalmente. Y esto, ya ves que todos han muerto de una forma trágica y desde John F. Kennedy ha sido como que una maldición continua, ¿no? ¿Cómo se puede romper una maldición? Y cómo tú puedes, bueno, ya me explicaste cómo tú debes de librar. Hay muchos ejercicios que de repente te ponen a hacer precisamente para que escribas todo lo que te llegó a molestar. Y vaya, cuando estás escribiendo, se te va abriendo la mente y vas poniendo cosas que ni te acordabas, ¿no? Así es. La mente es como cajitas y de repente cuando alguien te molesta, pues la vas guardando y la vas ocultando, ¿no? Sí. Y cuando haces ese tipo de ejercicios en donde te obligan a tener que sacar toda la sopa de todo lo malo y todo lo bueno, pues vas sacando las cajas y al final del ejercicio lo que hacen es quemar la hoja. Es como que algo simbólico de que ya todo lo que tenías lo tienes ahí, lo quemaste y se acabó. Así es. ¿Cómo poder caer? Y, o sea, para empezar, contéstame lo de las maldiciones, porque eso sí a lo mejor puede ser. A lo mejor hay familias que están malditas, como dices tú, pero no es uno, sino ya son de atrás. De atrás. ¿Cuántas generaciones hacia atrás puede ser realmente susceptible lo que te pueda pasar en el presente? Y por último, ¿cómo no caer en que la gente dude por este tipo de cosas de las velas y el rosal? O sea, ¿qué elemento científico me das para explicarme eso? Porque yo no soy el único, allá afuera seguramente van a decir, todo iba perfecto hasta la vela. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, sí me gustaría que puedas explicarme eso para que la gente que está viendo el programa entienda por qué. Tiene que haber un porqué científico, tiene que haber algo atrás para poder hacer eso, que ¿no? sustente todo esto. A ver, antes que nada, quienes identificaron estas técnicas fueron personas que tuvieron situaciones personales que se dieron en la investigación. Un doctor Hammer, vamos a poner el ejemplo, el marco teórico del doctor Hammer, que él tiene a un hijo que lo asesinan, él al poco tiempo genera un cáncer de próstata, su esposa un cáncer de mama, y él se da la investigación de ir a los hospitales a checar a varias gente que había tenido cáncer, la causa, ¿cuál fue la causa de eso? Él puede identificar el bioshock, es una situación inesperada, intempestiva, que no se sabe qué hacer con él. Ahí él identifica un evento
que puede generar un colapso en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Ahora, algo importante, él al darse la tarea de la investigación y poder constatar que todos habían sufrido una situación, él empieza a trabajar en su descarga emocional respecto a los secuestradores de su hijo. ¿Okay? Entonces, él empieza a descargarse emocionalmente y empieza a hacer toda una serie de investigaciones en el estado alterado de conciencia, porque hay 3 estados importantes. Es el estado ordinario de conciencia, la gente que acciona en automático, totalmente desconectadas del corazón. La otra es el estado alterado de conciencia, el estado de la depresión, el estado donde la gente se siente totalmente desequilibrada. Y el estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia es cuando te llevan a conectarte con el corazón y con el cerebro que está en la glándula pineal. Esa glándula pineal, pituitaria y la hipófisis se encuentran en medio del cerebro. Cuando se juntan esas 3 glándulas, hay una conexión que va más allá de lo conocido, de lo material. Entonces la gente puede tener mucho más sensibilidad. Pudo medir cerebralmente los procesos de una persona en diferentes estados y se dio cuenta que cuando la gente liberaba la emoción, deshaciéndose, vamos a pensar, de algo, de un muerto, de un duelo, cambiaba el nivel de los circuitos neuronales y el nivel incluso de cardíaco en las personas. Todo eso es una realidad, existe. Sentimos, pensamos, vibramos, somos energía pura. Entonces, a través de los diferentes procesos de un drama, es que se pudo percatar que cuando la gente ve y que siente que saca algo, hay un como cambio. Algo simbólico realmente. Algo simbólico, siente que saca algo. Tú dime una cosa así de fácil, cuando tú tienes algo que te estorba y que te inquiete y ahí lo tienes, te sientes incómodo. Sí. Cuando lo sacas, que ya lo sacaste. Yo tengo un cábala con los relojes, por ejemplo. Okay. Yo soy fan de comprar relojes. Ajá. Pero yo no sé cuánta gente antes de mí se lo probó. Ok. Y no permito que me pasen esa mala vibra. Entonces yo antes de ponerme un reloj lo lavo y ¿haces un ritual sí, de le limpieza? Digo que se vaya toda la mala vibra y que me lo voy a poner en la muñeca. Entonces, pero eso lo hago desde chavito, no creas que desde ahorita. Pero fíjate lo que estás diciendo. Esos como tipo rituales, o vamos a llamarles como conductas de limpieza, finalmente son psicorrituales. Entonces toda la gente que es muy racional los hace. Ejemplo, en Navidad. ¿Por qué viajar en Navidad con la familia? Eso es un ritual, es de un cierre de ciclo. Vámonos a vivir la convivencia fuera para estar a recibir la Navidad. La Navidad es un psicorritual, un cambio de ciclo. El año nuevo, ¿por qué hacen todo lo que se hace? Porque es un cambio de ciclo. Entonces todos hacemos cosas que la psique registra como un cambio de. Entonces el sacar, el entregar, el deshacerte de. Pensar en la mala vibra, ¿eso tiene que ver? No es mala vibra, finalmente desde la biodescodificación. Es que hay gente que de repente, perdón, pero desde que la ves dices, güey, o sea, hasta escalofrío me dio. Pero ¿qué crees? Que esa persona que no haya afinidad, y en las empresas les encantaría mucho este tema de por qué no se llevan ciertos jefes, por qué se comunican mal, es porque te recuerda exactamente a alguien que no soportas de tu familia. Y además son espejos de ellos mismos. Híjole, pues mira. Hablando de mi familia, mis 2 hermanos. No, a ver, está bien interesante. Ahora ya entendí que lo que haces del ritual en realidad simplemente es para que la psique gente registre. Piense que ya dejó todo, lo quemó y ya se fue, ya no está conmigo. Exacto. Okay. Exacto. Trasladado a una empresa. ¿Por qué no te vas a poner una empresa a hacer eso? No, pero ¿qué crees? Hemos hecho capacitaciones a directores, a gerentes de diferentes áreas, donde traen una problemática. Vamos a pensar, tema ventas. A ver, ¿cómo le hacen con las ventas? ¿Ok? Los llevamos a un estado consciente para que la gente identifique que ese vendedor, ese cliente. ¿Te quieres agüita? No, estoy muy bien, gracias. Gracias. Producción, qué bárbara. Esta es producción de primer nivel. La intención es que la gente identifique que ese cliente, ¿por qué no llegan a las ventas? Bien interesante. Porque los vendedores se sienten rechazados cuando el cliente les dice que no. No han superado la huella del rechazo. Entonces imagínate que llegan con Ayer hablé de la huella del rechazo. Precisamente. Entonces la persona no ha superado el rechazo. Entonces cuando una persona llega, él llega y se acerca a la persona para venderle y le dice que no,
se le activa la huella de rechazo de papá, de mamá, de alguien que lo cuidó en su infancia, que no ha superado. Entonces prefieren no sentir esa sensación de rechazo, e inventan cosas subconscientemente para no llegar a ese momento. Y lo mismo pasa con las relaciones humanas. De repente una chava te rechaza y automáticamente tú mismo como que... Es que no tengo tiempo, es que no me... luego me acerco, pospones. Lo mismo pasa con la gente en ventas. Entonces he tenido directores que igual traen un programa de resistencia, un programa de negación. Cuando empiezan a escuchar el origen, el porqué, los beneficios y sobre todo las mejoras que no solamente van a tener en el trabajo, sino van a poder solucionar en casa, con sus hijos, con la pareja, con su padre, con su madre, con su familia, me terminan diciendo, ¿sabes qué? Me hiciste recordar algo que había olvidado. Me moviste, o sea, sí es cierto, o sea, hay cosas que no se pueden olvidar, hay cosas que guardamos en el cajón, pero van a salir a la luz. El tema es que a veces la gente está tan distraída que no lo ve. Cuando has vivido cosas, por ejemplo, el famoso de déjà vu, que ya está demostrado que de repente es una desconexión de la mente. Totalmente. Pero, por ejemplo, yo sí creo que caes en patrones que de repente los cachas y dices, te estoy actuando igual o peor. Así es. De lo que yo siempre aborrecía. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se repetía y lo veías constantemente. Los programas, Miguel, se insertan en promedio de 24, 42, 64 días. Imagínate si lo viviste 30 años. Pues por eso lo repites y lo insertas como una verdad. Ahora, cuando una persona está viendo vamos a pensar una persona que es violenta y que está viendo violencia durante determinada cantidad de tiempo, se va gestando. Totalmente. Esta persona puede ser violenta o va a buscar una pareja que lo violente. Es muy interesante porque... y no hay lo inverso de que quieras huir de esa violencia. Sí, o sea, puede pasar que alguien lo viva, ojo, mucha gente vive la catarsis, repite el programa y a partir de la repetición del programa es que desea hacer un cambio cuando empieza a despertar conscientemente. Eso es bien importante. Hay gente que entra en la catarsis, muchos pacientes nos llegan en catarsis y dicen, es que por más que le he hecho, por más que he buscado, no he encontrado el sentido de esto. ¿Por qué? Cuando los llevamos a la investigación de su papá, mamá, conductas, padres, abuelos paternos, abuelos maternos o tatarabuelos, dicen, no, pues aquí está, vengo replicando, porque además quiero decirte que por nombre se pasan programas. Si te pusieron el nombre del padre o de la madre, se van a repetir programas en cierta parte en ese niño o en esa niña. Por síndrome de aniversario, si naciste en la misma fecha que la abuela o que la mamá, vas a traer cierta parte del programa en el ADN. Ha habido gente que les han hecho trasplantes de órganos y no tenían ciertos hábitos y empiezan a adquirir hábitos del que donó. Es bien interesante, pues ahí está toda la información. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que podemos deshabilitar esos programas a partir de autoconocernos, de cambiar conductas, de cortar con promesas que se hicieron en el lecho de muerte, promesas que se hicieron en la infancia con los padres. Ahí te pongo los ejemplos de chicos que hicieron promesas con la mamá, en donde mamá, siempre voy a estar contigo, tú no te preocupes que yo siempre voy a ver por ti. ¿Y qué crees? Que esa persona va a anteponer a su propia familia y a sus hijos por la mamá. Entonces está interesante porque hay que darnos cuenta que la palabra tiene mucho poder y la intención en la palabra lo tiene mucho más. Entonces las promesas son la intención, la fuerza con la que tú hablaste ciertas cosas y en qué momento energético, emocional y psicológico lo estaban diciendo que se creó como una verdad. Pues es como decía, ¿no? Goebbels decía, repito, y una mentira más de 1000 veces se convierte en una realidad, ¿no? Así es. Entonces, regresando a la película de Coco, date cuenta que Coco va y traspasa la dimensión desconocida para pedir la bendición del querer ser lo que quería ser, de romper esa tradición, pero aparte descubre un secreto de familia en donde el que era su papá resulta que no era su papá, sino el asesino de su papá, y logra unir realmente a los dos pilares del clan, y además logra también poder ayudar a Coco, que era la abuela, la hija de ellos, para que ella pudiera trascender, porque ella estaba ahí como un vegetal, esperando que regresara, esperando una promesa de que el papá le había dicho que iba a regresar y nunca regresó. Qué interesante. Fíjate que esa película en particular, independientemente de las tradiciones, a mí se me hizo una película muy bien estructurada por eso. Excelente, es un gran mensaje, Ahora,
ya que estamos codificando y decodificando y que estamos dándonos cuenta de cómo y estamos liberándonos y a lo mejor hacemos todo el trámite de quemar y todo el rollo, tú puedes planear, o sea, tú de una u otra forma puedes programarte de tal suerte de que las cosas funcionen. Totalmente. Nosotros, si traemos un programa, al estar haciendo este tipo de, hay diferentes técnicas, dibujos, cartas, muchas cosas, puedes empezar a crear una realidad alterna. Puedes empezar a formar tu plan de vida con tus necesidades, con tus deseos, con tus sueños, con tus metas, pero para llegar a eso requieres empezar a reprogramarte en el hacer, en el decir y en el pensar. Sí, sentir, hacer... Todo. Debe haber una coherencia y una coordinación total. Entonces, yo sí te lo puedo platicar en carne propia, que todo esto que yo difundo ya de tiempo, lo he vivido en carne propia. O sea, impresionante toda mi transformación y todo lo que se tiene que seguir manteniendo para que esas nuevas realidades para mis generaciones presentes y futuras se queden insertados y que ellos tengan de dónde escoger. O sea, si hablando del ejemplo de los abogados, bueno, pues ahora ya abrió otro oficio y los demás pueden ir escogiendo otras alternativas para poder ganarse la vida. Nada más, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo ir en contra de la corriente? Porque se dice muy fácil, pero yo creo que a veces cuando hay tradiciones tan arraigadas, pues el hecho de que te quieras dedicar a otra cosa o quieres otra cosa, pues entonces eres el borrego negro de la familia, ¿no? Fíjate que yo puedo decirte que lo fui en mi clan. Y algo muy importante en biodescodificación, y cualquier terapeuta que me esté escuchando y que nos está viendo, saben que hay veces que hay que poner distancia ante familiares tóxicos. Hay familias... ok. Sí. Anótalo, por favor, repítelo 1000 veces en una plana. Ok. Es sano que cuando el clan no te deja ser, claro, y la persona quiere, vaya por sus sueños y se retire, ¿me entiendes? Hay mucha forma de trabajar a distancia. Es que a veces te jala la familia, o sea, lamentablemente lo que me acabas diciendo, por eso me burlo, porque como que se van repitiendo situaciones, por lo menos en mi caso, en mi familia, en donde dices que no evoluciona la gente, y como que se van quedando, y empiezan a tener de repente patrones que son muy tóxicos. Entonces dices, bueno, sí me encantaría deshacerme, pero a veces dices no puedo, o la misma familia, el mismo entorno hace que de repente soportes ciertas situaciones. Que vivas en la incomodidad, en la incomodidad. Yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, y no es consulta, que conste que no es consulta, van a decir, este güey está sacando todos sus trapos del día de hoy. La verdad es que yo he encontrado la paz. Yo creo que desde hace 2-3 años a la fecha, he logrado encontrar un equilibrio de quién soy, qué es lo que quiero, y mi potencial lo tengo muy claro. Pero no podría tener nada de eso si no tuviera paz interior. Entonces, el problema es cuando vienen cosas externas que ya son como que malvibrosas o son, como dices tú, personas tóxicas, difícilmente me sacan de mi entorno zen, ¿no? Mi entorno paz, pero claro que inquietan. Totalmente. Entonces, imagínate una persona que quiere hacer el bien rodeado de pura gente que se dedica a hacer el mal. Es muy complicado, ¿no? O al revés, una persona que está rodeada de gente que se la pasa todo el tiempo haciendo mal y en realidad pues, la gente que quiere hacer el bien lo quiere atraer y es muy difícil. Fíjate, antes que nada, los que estamos en biodescodificación y los que desean hacer cambios contundentes, aclaro, cambios contundentes, porque estamos hablando de un cambio de conciencia, y la conciencia es llevar a la acción los cambios, no nada más decirlo, sino hacerlo. Para empezar, en mi programa no existe imposibles. O sea, tenemos que cambiarnos los programas de creencias, que es difícil. Esa palabra difícil, ¿qué te indica? Que está difícil. Entonces, aunque tú estés temblando de miedo, tienes que atreverte a ir más allá de eso que se ve que está difícil, o de eso que es imposible, o de eso que está prohibido por el clan. Para ello se requiere tener mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina, mucho amor por ti, y algo muy importante que les voy a pasar como tip es aprender a perdonar. Si tú quieres ser exitoso en la vida, en cualquier área de tu vida, tienes que aprender a perdonar a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a todo tu clan como haya sido. Mucha gente me diría, oye, pero es que mi papá me violó, ¿cómo lo va a perdonar? Porque él fue violado, porque él hizo lo que le enseñaron, no conoció otra cosa. Entonces, cuando tú tienes esa compasión por esa persona que llegó a hacer ese mal a ese tamaño, empieza a cambiar tu visión de la vida difícil o imposible por algo posible.
Para ello es gradual, el cambio es gradual y el cambio siempre está. El tema es cuando la gente dice es que no puedo, realmente no quiere. Somos el 5% consciente y el 95% inconsciente. Es que yo odio cuando alguien me dice es que no puedo. Claro. Porque todo el mundo puede. Claro. Y lo escuchas a cada rato. Claro. Ahorita lo que estabas diciendo, a mí cuando me dicen qué significa la palabra crisis, yo siempre digo oportunidad. Es correcto. Pero ya cuando sabes que realmente es oportunidad. ¿Y cuánta gente no? Es que quién sabe, a lo mejor puede ser, ojalá, que les digo esas palabras, quítenla de su mente, porque sí. ese ojalá ya lo estás dejando a la posibilidad, cuando en realidad tienes de decretar las cosas. Exacto. Y es un pelear con mi familia, es un pelear con mis clientes, un pelear con la gente que me rodea, porque dicen, qué arrogante este güey que dice que esa palabra no existe en su vocabulario. Pues no existe, porque si realmente existiese yo no lograría ni la mitad de lo que a lo mejor pequeñito humanamente logrado. Claro. Entonces, sí trato yo de cacharlas, pero es bien difícil. Pero fíjate, algo bien importante que yo les sugiero a la gente, se tienen que reprogramar, y algo que yo me he metido mucho en la cabeza, yo que me dedico a esto de tiempo, es que no te influyen los demás, no lo negativo. Si vas a tener influencia positiva, tómala, pero debes de tener como un antivirus, literal, ante aquellas personas que a veces por hablar, como dices, tú puedes percatar la intención, mala vibra, el mal plan, para boicotear o para meter miedo. Entonces, ante ese tipo de personas, lo único que hay que saber cómo ser, protegerte. Simplemente no entra en mi programa, no entra en mi escucha, a lo mejor lo bendigo, puedo convivir con él, pero no entro en la lucha. Fíjate, de mi vocabulario también yo he quitado ciertas palabras, porque es una manera de irme reprogramando. Claro. Yo no lucho, yo fluyo. Exacto. Crisis, oportunidad. Problema, aprendizaje. Y no te puedo, o sea, digo, ya voy a tener mucho tiempo de mi programa y todos los tips que vamos a dar, pero créanme que todos los que estamos en este tema lo hemos vivido en carne propia. Y qué mejor que hemos podido entender y comprender todos los pasos que hemos llevado para poder decirles a ustedes que nos ven si se puede. Y es que fíjate que todo lo que me estás diciendo, cierto personaje muy cercano, de repente un día platicando con él, le decía, oye, ¿cómo vas con esto? No, pues yo ya llegué a la conclusión que millonario nunca voy a ser. Entonces, pues por lo menos ahí me la llevo y sé que, como diciendo, ya en esta vida me rendí. Claro. Y para mis adentros, con todo respeto, le dije, bueno, para mis adentros, que si lo hubiera dicho ahí me hubiera roto los hijos seguramente. Yo o sea, para mis adentros dije, qué mediocre, güey. O sea, ya se dio por vencido, a pesar de que a lo mejor le faltan 25 años, el simple hecho de decir, pues ya sé que en esta vida, pues millonario no voy a ser, y pues ahí me la llevo, pues ahí se la va a llevar siempre. Pero imagínate, lo peor de todo es que esa persona se muere y se queda con ese programa. ¿Qué le van a heredar las siguientes generaciones? Claro. Negatividad, apatía, conformismo. Pero es que estamos en una sociedad que lamentablemente el peor enemigo del mexicano, y con todo respeto se los digo, es el mismo mexicano. ¿Sí? Cuando una persona es exitosa, no importa qué exitosa sea, algo le tenemos que encontrar. Y yo no sé si es un rollo de raza mexicana, sí, o es en general, pero estamos viviendo todo el día con envidias. De repente una mujer destaca en una empresa y lo primero que dice, ya se las dio al jefe, güey. Exacto. Cuando en realidad a lo mejor puedes pensar, oye, pues sí tuvo capacidad para llegar a donde está, ¿no? Cuando de repente alguien gana algún premio y todo, la neta, él no se lo merecía, pero o sea, estamos siempre viviendo con ese... de evaluación, la neta, ¿no? Qué flojera. Yo llegué a esa conclusión, qué flojera lidiar con esa gente. Pero fíjate, para esos casos, ¿qué hay que hacer? Meter tu programa de que eso no te influye, claro, de que eso no te afecta. Fíjate, hace poco una amiga me decía, es que tengo a mi hijo, es una familia hermosa, equilibrada, amorosa, y entonces el niño lo platica en la escuela. Dice que es feliz, que tiene un papá así y una mamá así, o sea, lo presume. Claro. Y ella le dice al niño, es que cállate, no lo digas. Y le digo, espérame, ¿por qué? Perdón, pero si la demás gente está en otro estado, es su problema. Exacto. Porque el niño se va a empezar a inhibir a ser quien realmente quiere ser por lo que los demás digan, y hablamos de programa de aceptación. Entonces, aquí tenemos que asumirnos cómo eres, qué quieres ser y cómo te aceptas. Y seguir por tu vida con tus metas, sin importar lo que los otros digan. Y sin dejarte involucrar, ni claro, siquiera
que digan, hablen y ladren. Yo siempre he dicho, prefiero que hablen mal de mí a que no hablen, cabrón. Sí, ¿por qué? Porque entonces la gente deja de ser quien es, se muere frustrada, enojada, totalmente bloqueada, sin amor. O sea, yo así nada más les diría, yo les pregunto a todos los que nos ven, empresarios, familia, jóvenes, revísate cómo estás ahorita. ¿Qué hay dentro de ti que todavía sigues sin encontrar el sentido a tu vida? Ese vacío existencial. Y esto sobre todo en una generación millennial y centennial está durísimo. Pero ¿sabes por qué? Porque se quitó el programa del amor y es el que volvemos a retomar y el que tenemos que volver a insertar con todo y bombardear por todos los caminos. El amor por ti y el amor por los demás, el amor por lo que haces. Cuando empezamos a cambiarnos el chip, ya si el otro te mienta a la mamá, lo bendices, ya no te afecta, ya no te peleas con el tráfico. ¿Sí me entiendes? Si hablan bien de ti o mal de ti, todo cae por propio peso y eso siempre lo he dicho. Hay unas pastillas que se llaman el Valegorro 800 gramos, que yo todas las mañanas me las tomo y te juro que me viene valiendo un reverendo cacahuate. Sí. Hay ocasiones que hasta el mismo, y es más, gente que trabaja conmigo, no te pueden dejar mentir que aquí hay gente que trabaja conmigo, que de plano me dicen, de plano te vale, pues me vale madre. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues consigo otro cliente, güey. Así es. O ya no permito que me afecten. Exacto. Pero o sea, también creo que también tiene que ver mucho con la madurez de la gente. O sea, porque también trabajar con adolescentes, trabajar con niños, trabajar con gente adulta debe ser muy diferente. En algún momento tu vida te cae en 20 y llegas y dices, hasta aquí. Fíjate que de todo se aprende. Yo he podido trabajar con gente de la tercera edad, he trabajado con niños, he trabajado con empresas, he trabajado con la sociedad y sobre todo lo más interesante, he podido trabajar con gente de formas y costumbres con la comunidad judía. Vamos a ponerte un ejemplo. Ajá. 13 años trabajé con ellos. Okay. Entonces vas entendiendo y comprendiendo su forma, sus programas, sus conductas y vas viendo cómo poder hacer ese match para llegar a esa afinidad y esa comunicación. El humano es muy complicado y es muy sofisticado su sistema, pero cuando le encuentras la forma, nada es imposible. Entonces, ¿cuál es el segmento más complicado? Adultos mayores, Yo creo que los adultos mayores que traen ya el programa de ya para qué sirvo, el programa de ya voy de salida, nadie me quiere, con mucho enojo, con mucho resentimiento, con mucho abandono de ellos mismos y de su familia. Y entonces fíjate que hemos ido a trabajar la biodescodificación para poderlos codificar y reprogramar para que cuando se muera, para la siguiente encarnación, porque deben de saber que hay vidas pasadas y ya hablaremos de eso en otra entrevista, traigan el chip de que hay la vida sigue, y así sea 5 minutos antes de irte, puedes cambiar y hacer un cambio y aportar algo en tu familia y en la humanidad. A futuro. Totalmente. Es maravilloso. Los estigmas. Totalmente. La gente de la tercera edad trae un programa mucho de resistencia y de negación. Pero bueno, están muy enfermos de su corazón y aquí es donde nunca es tarde para aquellos que quieran cambiar. Hay oportunidades, hay muchas herramientas, el tema es quererlo hacer. The Secret, la película o libro. Ley de la atracción. Esa ley de la atracción sí existe. Totalmente. No, a mí me queda muy claro. Pero a donde yo quiero llegar con lo que tú haces. ¿Cómo programar algo que de origen está desprogramado? Cuando tienes a lo mejor esa visión. Fíjate. Entiéndase, perdón. El secreto es, yo deseo, yo decreto. Yo decreto, yo siento, yo visualizo. Exacto. Y acciono en lo que quiero. Pero si de origen yo ya estoy descodificado o estoy, ¿cómo poder hacer que cambie ese chip? Primero, conectarte con tu programa original. Tu programa original es el amor, que está en el corazón. Es como perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo y entrar en esa sensibilización contigo mismo. Fíjate, las leyes de secretos son leyes universales que fueron creadas por una fuerza, por una energía creadora. Exacto. Toda esa energía creadora está dentro de la cámara secreta del corazón. Cuando tú entras en un estado de catarsis, que a mí me pasó, fue cuando empecé como toda mi historia, ¿me entiendes? Todo el drama de lo que yo había vivido, supuestamente vivido como algo malísimo. Lloraba y de repente me daba como una paz, como los bebés cuando lloran y de repente se calman, pero esa paz me empezó a hacer ver cosas que no me había dado cuenta. Okay. O sea, todos podemos llegar a esa madurez, sí podemos, pero requerimos el tiempo exacto para llegar al punto clave en el corazón. Todos hemos sentido en algún momento el amor puro, el amor por tu hijo, el amor con la pareja, el amor de madre, el amor de hermano, te sensibilizas con una escena en la televisión que hasta te hace llorar, ¿sí o no?
Todos tenemos esa sensibilidad, el tema es conectarnos para activar el programa original, que es amarte, amar a los demás con todo y hablen de ti, con todo y que te hagan la vida de cuadritos y perdonarlos. Eso no sabes cómo me ha ayudado y cómo ha ayudado a mucha gente a concientizarlo para que lo metan en su programa de creencias, que ha sido de las causas de que mucha gente había olvidado y se había enfermado. Esto realmente a veces hasta me suena que podría ser algo que deberían de incrustar en la educación en México, ¿no? Totalmente, como las matemáticas. Imagínate que cuando nos enseñaron la anatomía, nos enseñaran que si estás enojado, te va a afectar el estómago y a todos los órganos que están en el área del aparato digestivo. Que si estás triste, te va a afectar en el corazón. Que si estás totalmente presionado, pensando en un problema, vas a tener temas en el cerebro. O sea, todo viene correlacionado. Cuando una persona no puede liberarse de las acciones de otra persona y le está recordando constantemente y eso le causa tristeza, pues me imagino que va a crecer con una serie de issues físicos y mentales. Totalmente. Lo puede transmitir a su siguiente generación. Totalmente. Las degeneraciones, enfermedades degenerativas, son el nivel tan enorme de un problema de un clan familiar. O sea, les pongo un ejemplo, síndrome de Down. Síndromes de Down, temas de derrames cerebrales, Alzheimer, son causas de un acumulamiento de situaciones que nadie en el árbol solucionó. La gente que está en terapia en biodescodificación se les dice reparador del árbol, porque es una persona que viene de alguna manera a meter plaga, un plaguicida en el árbol. A romper con el... Con la plaga que hay en el árbol, una plaga de odio, una plaga de enfermedad, una plaga de miedos. Oye, yo he escuchado mucho, y eso a lo mejor mucha gente lo debe saber. Elige, ya no sé ni para dónde voltear contigo. Te estoy señalando, mi hija. ¿Cuántas ocasiones nos han dicho, no te comportes mal, no sientas tristeza porque si tienes un hijo chiquito, aunque no digas nada, se lo transmites? ¿Por qué? A ver, fíjate lo que... A ver si y eso me lo han dicho mucho, de que no te note tu hijo que estás triste, ni te note, porque entonces eso se lo vas a transmitir. Totalmente. A ver, nosotros como padres debemos también descargarnos. Fíjate, a los hombres les enseño a no llorar. Bueno, no? En mi caso, mi familia nunca fue así. Pero bueno, en muchos casos, de que al hombre, uno de los programas que les metieron es, los hombres no deben de llorar. Los hombres no lloran. ¿No? A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Entonces, toda esa serie de programaciones... Ni tu tarjeta de crédito. Los llevan a conductas, ¿okay? Entonces, ese niño que no llora, o que no ve al papá que si está enojado o está triste, no externa y se contiene, va a ser una persona insensible, porque ve a un padre insensible. Tengo el caso de una persona, fíjate qué interesante, que le dio un cáncer en medio del corazón y de los pulmones, exactamente en medio del ser humano, del cuerpo humano. Ajá. Y ella se hizo una promesa de que el papá la denigraba constantemente y ella dijo, en la vida jamás yo vuelvo a llorar. Entonces imagínate toda la contención emocional, lo que le generó en medio del corazón, o sea, claro, atrás del corazón y adelante del pulmón. Entonces los médicos no entendían qué había sido la causa que le había dado esa enfermedad y además tan rara. Entonces ella empezó a entrar a terapia, empezó a sanear al padre, empezó a descargar todos los acumulamientos de diferentes situaciones en su vida y empezó a bajar el tamaño del tumor. Okay. Eso es bien interesante, porque eso es también es sanación cuántica. Ella decretaba, ella visualizaba, ella liberó, ella vibraba y empezó a tener su cuerpo, su campo morfogenético, una vibración diferente. Sus pensamientos empezaron a ser más positivos y empezó a decir, yo soy saludable, y a dar la orden a sus células, moléculas, átomos. Bueno, y empezó se empezó a reconfigurar. De hecho, el que quiere curarse de cáncer, de hecho, para empezar, el cáncer suele curable. ser por alguna cuestión de anímica y vaya, se desarrolla, ¿no? Por ira y por frustración y por depresión, ¿no? Así es. Y tú puedes desarrollar la enfermedad. Totalmente. Pero al mismo tiempo también puedes curarla. Totalmente. Y algunos doctores me han dicho que la verdad es que hay gente que tiene tanta fe de que lo va a lograr y a salir, que también ese estado de ánimo ayuda, ¿no? Totalmente. Y el que se derrota por lo general es el que se lo carga el payaso, así es, así es. Entonces también el estado emocional, el estado de pensamiento, el estado psíquico de la persona va a influir enormemente en su salud o en que termine muriendo. Aquí el tema que en biodescodificación invitamos mucho a la gente que sea consciente, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es padres y madres equilibrados, sanos emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Es que es bien complicado. Y financieramente, porque además las finanzas, todo lo que tiene que ver con carencia, pobreza, tiene que ver con programaciones que
también les metieron. Yo, por ejemplo, anoche precisamente estaba hablando de eso, en donde decía, el día que tú le dejes de dar importancia al dinero, ese día va a fluir más fácilmente. Sí. Porque cuando tú le pones demasiado valor al dinero, estás demasiado preocupado por obtenerlo y eso se siente. Totalmente. Es como cuando yo les digo, si vas a pedir lana prestada, vete con tu mejor ropa, cabrón, y con tus mejores joyas. Y un cuate me decía, estás loco, güey, si voy a pedir lana, ¿cómo que? Digo, al contrario, vas a mandar una imagen confianza de que tienes para pagar eso y 3 veces más. Así es, generas Entonces, confianza. Anoche precisamente estaba hablando de eso. Tú debes de empezar a planear que vales más, que lo que tienes de conocimiento vale un chorro y que además tú debes de pensar que sí, puedes dar más, recibir más, sin andar pensando en ese tipo de ataduras. Y activar la ley del merecimiento, eso es bien interesante. Lo merezco, lo acepto y lo vivo. Algo en... Merezco. Me lo mereces. El tema es... siempre lo digo cuando veo una chava muy guapa, digo, merezco. Y va a llegar o ya estará llegando en tu vida, ya llegó. Así es. El tema es aceptar que te lo mereces y aceptar que lo quieres practicar y quitarte el programa de que el dinero es malo. El dinero es amor. Claro. El y dinero recibirlo es amor. con alegría porque fue producto de tu chamba. Así es. Además el dinero es amor. ¿Cómo vas a decir, a ver, cómo no te entiendo? Sí, fíjate. ¿El dinero te quita la enfermedad? No, pero sí paga medicamentos. Okay. Bueno, pero ahí yo tengo ahí un issue contigo, porque ¿cuántos millonarios no se han suicidado, no son ni siquiera felices consigo mismos? Y el dinero no compra la felicidad, no compra la estabilidad, no compra una pareja, no compra el amor. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. No, pero sí ayudan a que la vida sea más llevadera. Y eso también, cambiarnos de programación. O sea, el dinero es parte. De pensar en dinero como dinero, ese día fluye más el dinero. O sea, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero siempre les he dicho, y mi mejor consejo que doy es, dejen de pensar el dinero como un, de chiquitos nos dicen, es que si no hay dinero el amor se va por la ventana. Puede ser, porque sí sucede, pero en realidad creo que tú puedes tener la capacidad suficiente para generar el dinero. Totalmente. Y nunca tenerle miedo a no tenerlo, sino más bien querer siempre tener más, ¿no? Exacto. Cuando tú ves el dinero como amor, como algo positivo, como algo con el cual fluyes, pues va a llegar. Exacto. Así de fácil, es cambiarle nada más la intención a lo que ves del dinero, lo que se sabe del dinero. ¿Qué pasa con la gente que es conformista o la gente que ya como que llegó a su estado de decir, de aquí ya no me muevo? Porque pues, hay muchos, Pues tiene que ver ahí una baja autoestima, fueron personas que nunca fueron reconocidas, que nunca no se aceptaron a ellos mismos, y todo tiene que ver con los patrones con los que los educaron. Si fueron padres manipuladores, controladores, padres que siempre los minimizaron, esa persona no va a tener deseos de crecer, no se va a sentir digna de ser o de hacer. Entonces ahí tenemos que trabajar este tipo de programas. Y el polo opuesto, gente como Trump, que puta, parece que ni el piso lo merece, y hay varios por ahí. Y bueno, ahí estamos hablando de programas de mucha soberbia, de no hubo límites, no pusieron límites los padres. Es una persona que sí requiere mucha ayuda del Señor, y que bueno, volvemos a lo mismo, ni tan ni muy, tenemos que buscar el punto medio de las cosas, el equilibrio perfecto, de sentirte seguro, pero siempre respetando a los mejores. Como papás no tenemos en un programa atrás yo mencionaba que como papás no tenemos una guía. Así es. Para poder ser papá. ¿Cómo tú poder ayudar a tu hijo desde que esté chiquillo a que empiece a agarrar, digamos, aptitudes y características diferentes, positivas, este rollo? O sea, ¿qué le recomendarías a la gente que está viendo el programa, que a lo mejor tiene hijos chiquititos? ¿Cómo ayudar a romper esas cadenas y sobre todo beneficiarlos con algún tipo de actividad? Claro, primero antes que nada saber comunicar con ellos. La comunicación hoy día es sumamente importante en los padres y en los hijos, y la otra es poder llevar a cabo el afecto, el apapacho. Eso va a ayudarnos enormemente a que las familias actuales tengan una mejor relación. Los temas del pasado eran padres ausentes. ¿Es importante saber del pasado? Sí, para poder entender cosas que te pasan en el presente. Sin embargo, vivir tu presente del aquí y a la hora. Eso es sumamente importante. Okay, eso es bueno. O sea, ¿se vale ir al pasado para traerlo mejor? Sí. ¿Se vale ir al pasado para resolver algo del presente? Sí, pero no quedarse en el pasado. Okay. Como tampoco estar inmerso en el futuro. Lo único real que tenemos es el tiempo presente, en el aquí y el ahora. Entonces, sí puedes planear el futuro en el presente, enfocado en el presente. Eso es una realidad. Wow, no, ese tema, señores, verdaderamente va para mucho. Ya tengo ahí unas preguntitas que hacerle para el siguiente programa, Cris.
Yo agradezco mucho, la verdad es que tenemos la fortuna de contar con muchos especialistas que aparte son de cosas muy en particular, que son realmente muy muy buenas. Se me está loco con las cámaras, Inge. A fin de cuentas, lo que a mí me interesaba mucho es que Expert TV sea un canal en el cual tengamos a gente como tú, Cris, que son temas que a lo mejor están en el común denominador de la gente, pero no saben realmente si existen, no existen, cómo se arman, que de una u otra forma podemos nosotros preguntarles a ustedes. Digo, para mí estar aquí sentado entrevistando a todos los especialistas ha sido de catarsis, de aprendizaje, de sentirme súper bien, de aprender un chorro de cosas y que también te van cayendo 20, ¿no? Así es. Cada especialista trae su rollo y yo soy feliz de tener un canal, contar con un talento tan importante como el de ustedes. La verdad es que he estado aprendiendo un caballo con ustedes y me da gusto que cuando se vino la iniciativa de crear un canal de expertos levantaras la mano, Sí. porque creo que también hacía falta un canal en donde pudiésemos tener esta oportunidad de estar interactuando directamente con la gente, que la gente esté con nosotros y que realmente pregunten. Es un canal para preguntar. Yo siempre he dicho, señores, cuando ven este programa y tienen alguna pregunta, háganla. Porque tienen al especialista aquí. Así es. No les va a dar consulta, me queda claro, pero sí puede sacarles muchas dudas, ¿no? Totalmente. Por último, ¿qué va a aprender la gente viendo tu programa y qué día es? ¿Y a qué hora? Mira, va a ser los lunes a las 8 de la noche. Se llama Conexión Evolutiva. Van a poder aprender la importancia de perdonar a sus padres. Eso es lo principal. Entender por qué a veces operan como operan en el tiempo presente y cómo hacer cambios y mejoras para que tu presente ayude a tu linaje y a las generaciones que vienen para crear la nueva tierra que ya está aquí. Ya estamos en la nueva tierra, ya estamos en los nuevos cambios, ya estamos en la nueva conciencia. Así que se requiere mucha audiencia, se requiere muchas ganas y sobre todo se requiere mucho amor y sobre todo confianza. Pues muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Miguel, es un placer. El punto de encuentro con Miguel Baitz, vaya, dije, qué barbaridad. Yo les agradezco que hayan estado el día de hoy conmigo en Punto de Encuentro. Mi nombre es Miguel Baitz y créanme que a mí es un privilegio no solamente estar en vivo con ustedes, sino también tener la fortuna y el placer de tener especialistas, sacar muchas dudas y así seguiré en este Punto de Encuentro donde realmente hacemos que los expertos nos expliquen un poquito más allá del cómo y del por qué, que eso es lo importante. ¿En dónde estás? En Expert TV, el canal de los expertos, y nos vemos para la próxima. Les recuerdo, mi nombre es Miguel Baitz, www.miguelbaitz.com, @Miguel Baitz. Ahí pueden encontrarme en el Twitter. Muchísimas gracias y nos vemos a la que sigue.